María San Gil, Iñaki Arteta, bienvenidos. Buenos días. San Sebastián y Bilbao, aquí se dan la mano. Sí. Lo mejor del país. Lo mejor de cada casa, país, sí. tengo que decirlo. Los más chulos, por lo menos. Los más chulos los de Bilbao. Sí, bueno, ¿no? bueno. Hay mucho que decir. Habría que hablar, sí. Siempre tienen más fama de señoritos los de San Sebastián. Sí. Bueno, es que... Hombre, el bilbaíno tiene eso de la bilbainada, o sea, todo Ya. exagerado y todo eso. Lo que estos tenéis son- los dos es mucho carácter. Y Bueno. mucha realidad encima. Yo siempre que hablo con alguien del País Vasco digo, si es que me está hablando de la realidad. Que es lo que le pasaba también a Gregorio Ordóñez, que le oyes ahora y dices, pero si está hablando de lo que pasa, de la realidad, de lo que aunque sea obvio, había que decir. Y lo decía muy bien, además. Ujú. Yo escuchándole digo, pero si es que se anticipaba a lo que ahora pasa. Y es que vivimos en tiempos en los que se habla poco de la realidad. Oyendo a nuestro presidente cada semana en el Congreso de los Diputados, que muchas veces piensas, deben pensar que el ciudadano es tonto, que te hacen tragar con ruedas de molino. A mí eso es lo que más rabia me da, que encima me tome por tonta. ¿Verdad? Pues mira, por lo menos por tonta no me tomes. Desde luego. Ayer refrescaba yo el documental, ese baño de realidad también, esa historia real. No sé si tú lo has llegado a ver, María. ¿El documental de Sí, Iñaki? sí. Bueno, Sí. lo hicimos Sí. gracias a la Comunidad de Madrid y al Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. Y no te exagero, porque las tengo apuntadas. Lo he presentado 66 veces. Ya. En 66 sitios distintos. Y en muchas de las ocasiones lo he hecho con Iñaki, porque somos como pareja de hecho ya. Y lo hemos presentado en todo tipo de sitios. Pero te sentaste a verlo. No, los ha visto enteros. Lo he visto 66 63 veces. enteras. Luego en la presentación, porque ¿lo lo has visto? presentamos y luego hacemos un coloquio. Entonces yo generalmente me quedo en la presentación porque me parece lo mínimo, porque te sientan en primera fila, entonces Ya. te sientas, lo ves y luego ya el coloquio. Claro. 66 veces. Se lo preguntaba porque yo no sé si iba a aguantar a verlo, claro. ¿No te importa verlo? Bueno, me sigue revolviendo porque verdaderamente es un documental, y se lo he dicho a Iñaki muchas veces, que tiene, no sé, lo ha hecho tan bien, es tan de verdad, es tan profundo que, bueno, que te revuelve todo. Y Ana, con quien también lo hemos presentado en muchas ocasiones, Ana también nos ha contado que lo ve y se le revuelve por dentro, porque es muy auténtico el documental y merece mucho la pena. Ujú. Además con muchas imágenes de archivo Claro, sí, claro. y con las declaraciones de él. No sé si te fue muy complicado conseguirlas o no. Hace ya igual 10 o 12 años que le hice un trabajo a Ana, que tenía la fundación entonces, la Fundación Gregorio Ordóñez. Me encargó que buscara todos los materiales audiovisuales que había de Gregorio. Entrevistas, macutazos, que llamáis. Sí, el canutazo, sí, sí. En fin. Y está tanto en prensa, o sea, en televisión, en cualquiera de las cadenas, sobre todo en ETV, y luego lo que había material de prensa, entrevistas y cosas así, fotografías. Las televisiones nos dieron gratis, le dieron a la fundación gratis todas esas imágenes, yo se las catalogué, la fecha, y entonces me las vi en su momento. Cuando fue el 25 aniversario, cuando hizo una exposición itinerante Ana, pues también hice 2 o 3 vídeos y me lo volví a volver a ver. O sea, es muy familiar. Ese archivo ha sido fácil porque era muy familiar para mí. Una vida política corta y es que, claro, lo asesinaron con 36 años, Claro. que es una edad que ahora, con la sociedad infantilizada en la que vivimos, con esa adultez que nunca llega, ahora dirían un joven de Era 36 jovencísimo, años, pero es verdad que pero era un hombre. era un hombre hecho y derecho, y además eso, yo creo que tuvo de vida política desde el año 82 hasta el 95, pues 13 años muy intensos, y Gregorio en 13 años de vida política hizo grandes cosas porque cambió la sociología política de toda una ciudad. Es decir, él empezó con 2 concejales en San Sebastián, en una ciudad donde ganaba Batasuna y el PNV, y terminó teniendo el mismo número de votos que Batasuna. Y de hecho las elecciones del año 95, en las que le matan a él en enero y las elecciones son el mes de mayo, las gana el Partido Popular. Cosa, vamos, impensable, inaudita, inconcebible. Y las gana porque Gregorio tenía la sigla del PP. Si Gregorio llega a tener otra sigla, hubiera ganado esa sigla. Porque era, bueno, pues era, como lo dice Aznar en el documental, una fuerza de la naturaleza. En ese documental se ve cuando llega el féretro al ayuntamiento y la gente grita lo de alcalde, alcalde. Y Ana, yo creo que no lo dice, pero sí se entiende un poco la cosa de decir, sí, alcalde, alcalde, pero aquí le tengo muerto delante de mí. Sí, eso es una de las cosas que Ana dice, que se acuerda mucho de esa entrada en el ayuntamiento y la gente gritando alcalde, alcalde. Y lo matan
porque ETA no podía tolerar que fuera el alcalde de San Sebastián, porque hubiera cambiado la política donostiarra, la política del País Vasco y la política de España. O sea, ETA son muy malos, pero no son idiotas. Entonces sabían perfectamente el daño que Gregorio les estaba haciendo políticamente hablando. Entonces había que eliminarlo de la única forma que saben, que es con un tiro en la nuca. Y toda esa gente que grita alcalde, ¿cuánto apoyo dio? O sea, ¿de qué sirve todo ese alcalde ya con el cuerpo ahí ya presente, pero ha estado solo? Porque mucho de lo que se habla también en ese documental y de lo que hablan las víctimas es de la soledad. Bueno, la soledad era de la que vivía María, él, la Morena que hemos entrevistado hoy. Él ha hablado a Eugenio, compañero, amigo y concejal con Gregorio, ha hablado de la soledad. Dice, bueno, estábamos muy bien, estábamos muy orgullosos de hacer lo que hacíamos, muy convencidos. Y también tenían 23 años, 25, tal. Pero el precio fue un paso más. La soledad fue el precio, ¿no? Ya no solo el peligro, decía, el peligro dices, bueno, pues parecía que lo gestionaba de una manera, pero la soledad le impactaba, ¿no? O sea, El aislamiento. Eran las dos cosas, el orgullo de hacer algo a contracorriente, digamos, y además con sentido, y luego la sensación de soledad. O sea, parece contradictorio, porque es verdad que tenían cada vez más seguidores, ¿no? Uh-huh. Y acabaron con 6 concejales, creo. Uh-huh. Pero eso tenía el precio de... Sí, era como un apoyo medido, ¿no? Sí. Vivíamos en una sociedad en la que nosotros éramos los parias de la sociedad. Y te hablo cuando todavía no teníamos escolta, o sea, hasta el año 95, 96, antes de que maten a Gregorio. Ser del PP en aquella sociedad era ser vascos de segunda. Pero es verdad que lo asumíamos, bueno, con un cierto orgullo, porque sabíamos que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer y luego estábamos con una personalidad extraordinaria que era Gregorio. Entonces yo recuerdo las campañas con él, el estar en la calle, porque todavía podíamos estar en la calle con la gente, repartíamos balones, íbamos a los parques, es decir, se hacían cosas pues muy diferentes, muy extraordinarias. Una vez que ETA mata a Gregorio, ETA socializa el terror y el sufrimiento. Y ahí ya las cosas empiezan a cambiar. Ya no solamente somos vascos de segunda, sino que estamos directamente en la diana. Entonces estamos despreciados, ninguneados y además podemos ser asesinados. Entonces eso es un salto. Entonces de esa soledad inicial, pero que estábamos todos y que a sentir que estamos solos y amenazados directamente. Entonces los años siguientes fueron años muy convulsos. Hablamos de los años 90. 90. Que no es decir, son los 70, son los 80, es que ya son los 90, que es antes de ayer. Antes de ayer. Que ahí fue cuando empezó más la violencia contra el político, contra el PP, también contra el PSOE, por supuesto, pero es verdad, el objetivo político antes era más la policía, los cuerpos de seguridad. Hasta el año 84, porque acordémonos de que ETA esquilma la UCD. Sí. O sea, en los años 80 la derecha vasca desaparece porque ETA los asesina. Y el último atentado... la democracia... Claro, y el último atentado es Enrique Casas, que es un senador socialista en el año 84. Entonces, del año 84 al 95 hay una cierta tregua a los políticos, que no al resto de cuerpos de seguridad del Estado y policía. Siempre que se habla de terrorismo de Estado, nos viene a la cabeza los GAL. Pero claro, yo no sé si terrorismo de Estado también es todo el apoyo que ha recibido ETA durante todo este tiempo. Es decir, ETA ha podido hacer lo que ha podido hacer, y eso se vio muy claro con el nacionalismo catalán, que los nacionalistas catalanes y los golpistas eran el propio Estado, porque ETA estaba apoyado no solamente moralmente y el relato desde las instituciones, sino también económicamente. Claro, esto empieza a cambiar el año 2004 con la llegada de Zapatero. Es decir, hasta Zapatero, los 8 años de José María Aznar en política antiterrorista son magistrales y prodigiosos y ETA está contra las cuerdas. Pero el año 2004 llega Zapatero, que ya desde el 2000 había mandado a Eguiguren a negociar con Arnaldo Otegi en el caserío Chillarre, mientras firmaba el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Este es Zapatero, que claro, ahora la gente se asombra que tenga joyas en la caja fuerte. A mí es de lo poco que me asombra. El accidente en la T4, claro, ¿te acuerdas cuando el atentado? Claro, entonces dices, pero la gente se han creído ese papel de un Zapatero redentor, por lo visto, y estamos descubriendo... Bueno, pues que la corrupción moral empieza por donde empezó y termina con las joyas. Entonces, en el año 2004 hay un cambio absoluto y Zapatero legitima otra vez a ETA.
les vuelve a convertir en partido político y en interlocutores directos y empiezan el mal llamado proceso de paz. Y hasta hoy, en el que no hemos derrotado a ETA, lo que hemos hecho es blanquear todo el pasado terrorista de Arnaldo Otegi, Merchez Purua, etcétera, etcétera, y los hemos convertido en socios prioritarios del gobierno de Pedro Sánchez. No sé si llegaría a llamarle terrorismo de Estado, porque me parece fuerte, pero verdaderamente tienen el apoyo, la connivencia y la ayuda del Estado y del gobierno. Que es el que les ha dado legitimidad. Sí, desde luego, está claro. Sí, eso les ha proporcionado el respeto en España, para la prensa, en el País Vasco, para los jóvenes incluso, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que vienen del mismo, o sea, que son parte de ETA, que además no reniegan de su pasado, lo glorifican de alguna manera. Y sin embargo, pues estas cosas de la comunicación y de las alianzas con el Estado opresor. España ha sido Estado opresor y resulta que están ahora sosteniendo un Estado que era su enemigo y además es un Estado corrupto. Es una cosa, son unos giros de la historia increíbles, ¿no? Pero todo eso efectivamente empezó con ese mal final que fue el terrorismo que planificó ETA con Zapatero, ¿no? De salvar los papeles, de que no parecía una humillación. Es que parece que desde el Estado les debíamos algo. Entonces eso cala a la gente. Les debíamos la legalización, les debíamos pues la financiación, les debíamos el favor penitenciario. Entonces, claro, si desde el Estado ya se da ese mensaje a la sociedad. Claro, es que como han dejado de matar, el premio por dejar de matar es todo esto. Dices que no, que dejar de matar no tiene premio. Matar no tiene premio, pero dejar de matar tampoco. Y efectivamente estamos portándonos con ellos como si les debiéramos algo. Y el Estado está en deuda con ellos, la sociedad está en deuda porque han hecho el enorme esfuerzo de dejar de matarnos y tenemos que estar muy agradecidos. Y por eso Aznar yo creo que entendió que la batalla había que darla desde el Estado. Claro, es que Aznar primero estaba muy bien asesorado porque entre todos tenía a Jaime Mayor Oreja, de ministro del Interior, que desde el principio ha entendido muy bien lo que es ETA. Y luego Aznar sufrió un atentado en su propia carne, que yo creo que eso también sale en el documental. Sale en el documental. El mismo año 95, claro, yo creo que eso también te deja una huella indeleble y luego a la hora de afrontar el problema lo afrontas entendiendo muy bien lo que son. Entonces Aznar entendió, y lo veníamos comentando en el taxi Iñaki y yo, que ETA no son los comandos, que era todo un entramado en el que había un partido político, unos sindicatos, unas juventudes, que era la Kale Borroka, que eran los comandos terroristas, que eran los medios de comunicación, y que todo esto era una maquinaria muy bien engrasada. Y había que atacar toda la maquinaria, y Aznar lo hizo muy bien. Y ya en el 95 ETA empezaba a conectar con el relato ahora imperante del feminismo, el ecologismo, claro, que eso también sale en el documental, y eso es importantísimo, porque es parte de la legitimidad y del blanqueo. Claro, sí. Bueno, pero antes del 95, porque Le Monis, por ejemplo, genera unos movimientos antinucleares, es verdad, ecologistas. Claro. Luego también la autovía de Izarán, también con un pretexto ecologista. El terruño, además, es verdad, la tierra mal interpretada. Y el feminismo, tal, sí, todo ha estado ahí. Y bueno, el indigenismo también, ¿no? Todos los pueblos del mundo. Gregorio no sabría lo que es el wokismo, porque no se había inventado. Pero ahí estamos, es verdad. No le hubiera gustado mucho. No, creo que no. No. Entonces, yo creo que, fíjate, a veces pienso que estas cosas tienen que ver con el wokismo ahora. Eso ellos se inventaron allí, en el País Vasco. Y adquirieron radicalidad en el País Vasco. Porque estaba detrás ETA y porque no eran unos planteamientos inocentes. O defender la lengua vasca también. Bueno, la lengua, pues muy bien, hay que hablarla o se puede estudiar, lo que sea. Pero todo se convertía, gracias a ETA, se convertía en radical, ¿no? Y resulta que ha funcionado, o sea, ha calado socialmente, ¿no? La pretensión que tenían de instalar su visión radical en todas las partes en todos los ámbitos de la sociedad, pues ha calado y ha hecho mucho daño, culturalmente mucho daño. Algo que se oye mucho es que la sociedad vasca es una sociedad enferma, pero claro, la enfermedad no se elige. No, lo que pasa es que tú puedes intentar combatirla.
Y la sociedad vasca en general se ha puesto mucho de perfil y han sido muy cobardes. Es verdad que sí, es un virus y una carcoma que ha llegado hasta lo más profundo de la sociedad, pero hay parte de la sociedad que se ha dejado comer, ¿eh? Podrían haberse rebelado. Yo recuerdo en mi época de política, yo decía, pero yo solo pido que nos voten. Yo no quiero luego que en la calle me den conversación y estén conmigo, porque entiendo que no quieren. Pero el votar es secreto. Entonces, si no estáis de acuerdo con todo lo que está pasando, pues chicos, votadnos. Mira, el otro día comentaba Jaime que esto siempre ha ido mal, ¿eh? Pero que cuando matan a Gregorio, en el año 95, él gana las elecciones. Y sin embargo hay un pacto PNV-PSOE-EA. Y eso a ETA le da la razón de haber matado a Gregorio. Porque si el resto de partidos dicen, mira, has matado a Gregorio, pero te vas a fastidiar porque va a haber un alcalde del PP. Porque es la forma que tenemos de plantar cara al terrorismo. Decir, mira, tus hechos no te van a salir bien. Bueno, le salieron bien, porque efectivamente no hubo un alcalde del PP, fue alcalde, siguió siendo O'Donnell Orza. Claro, entonces a ETA el matar le salía bien 2 veces. Primero mato, me quito al adversario político y segundo, el resto, como no son generosos políticamente, bueno, pues van a dejar que pase lo que yo quiero, que es que no haya un gobierno del PP. Entonces, la sociedad vasca, en general, ha seguido votando PNV, que era el puerto refugio. Muchos han seguido votando Bildu. De hecho, ahora tenemos más alcaldes de Bildu que del PNV. Sí, más ahora. Entonces es una sociedad enferma que ha aceptado la enfermedad, algunos de bastante buen grado. Y que tenía en la mano la vacuna, porque vosotros seáis parte de esa vacuna. Sí. Y yo lo de la enfermedad no me gusta mucho porque al final el enfermo es un paciente. Y en cierta forma esa sociedad era agente. Porque a través de ese silencio y el permitir eran agentes del mal. Sí, desde luego. Pero por eso digo que ellos han querido ser agentes, ¿eh? Sí. Y han dado la espalda, y Ana cuenta en el documental, ¿cómo cuenta? Es bastante... Bueno, el documental se titula Esto es una historia real y está en YouTube. Ana en el documental cuenta que cuando matan a Gregorio, ella se sube en el ascensor y sus vecinos le dan la espalda. Que llega a las tiendas y la gente se calla. Entonces dice, pero bueno, yo que soy Ana, y lo dice así, porque me lo he visto 66 veces, la que vive en el Sexto, ¿cómo se sentirán las viudas de los policías y los guardias civiles a los que les dan el féretro de su marido con la bandera doblada y las mandan para el pueblo? Porque lo dice como muy grande. Así. Se lo dice de memoria. Me lo sé de memoria. Sí. Ana explica muy bien cómo esa sociedad, encima a la víctima, le hace sentirse responsable. Con esto de ETA me recuerda un poco a lo que pasa con el nazismo y el comunismo. Es decir, igual que el nazismo todo el mundo tiene muy claro lo que es, el comunismo no. Y yo por ahí soy un poco más pesimista en lo de perder la batalla más allá de lo que colabore Zapatero y colaboren los socialistas. Y es verdad que hay ideologías que nunca se van a condenar. Y ETA es una, y el nacionalismo es una de ellas. ¿Cómo te ha pasado, eh? Sí, bueno, es que como no hablo yo mucho, entonces... Hacemos arreglemos. Pareja de baile. Yo he descubierto una imagen de esto del terrorismo, un punto de vista de ver en qué consiste esto del terrorismo. Hay muchas maneras de explicarlo y de los efectos y tal y cual, pero yo creo que lo que hacen con Gregorio, con la gente que mataron, con la gente que extorsionaron, con la gente que echaron, es dejar huecos. O sea, y eso tiene que ver también con el nazismo, porque cuando antes de la guerra empiezan a los judíos, les echaban de los colegios de abogados, de médicos, a las universidades, luego les quitan las casas. O sea, lo que van haciendo es huecos que están ocupando, luego son ocupados por los adeptos al régimen, ¿no? Con toda naturalidad. ¿Hay hueco? Y lo que el nacionalismo ha hecho, y el terrorismo ha hecho especialmente en la sociedad vasca, es hacer huecos. Ha quitado a líderes de la política, a empresarios, en fin, periodistas, profesores. Esos huecos se ocupan discretamente. Eso lo hizo ETA en la transición, asesinando, por ejemplo, en una campaña que era a los jefes de las policías municipales. Mató por lo menos 8 o 10, de mi pueblo. Por ejemplo, en Bermeo, en Ondarroa, Munguía, si que recuerde, Galácano. ¿Qué pasaba? Que los siguientes ya iban con euskera y ya estaban puestos por el nacionalismo elegía. ¿Por qué? Porque las primeras elecciones los ayuntamientos fueron mayoritariamente nacionalistas. O sea, los nacionalistas por aquí y ETA por allí iban haciendo huecos
¿eh? Y en educación igual, los cargos intermedios de educación, cuando se jubilaban o les daban una patadita, eran ocupados por gentes que ya venían ya joven, nacionalista, y entonces todo eso va, ¿sabes? Esos huecos, ¿no? En la película... Buscando la forma de vivir, claro. Claro, van ocupando todo, malévolamente, es decir, no es... Un plan. Es un plan, deja los agujeritos y se van ocupando. Y eso en la película de Last Man, de Shoah, se ve muy bien, porque van a entrevistar a un pueblo que había sido judíos. Entonces preguntan a las señoras que estaban a las puertas de la casa. Habían pasado 30 años del Holocausto. Esto lo graban en el 72, 73. Y entonces va a donde la señora de la casa y ¿usted desde cuándo vive aquí? Entonces, bueno, no sé, hace mucho. Pues bueno, 40 años, sí, así. ¿Y esta casa de quién era antes? No sé. Y entonces él va con esa técnica de entrevistar como que no sabe nada, va preguntando a varias señoras. Y alguna le dice, sí, vivieron los judíos. ¿Y qué les pasó a esos judíos? No sé. Se los llevaron. Y prefiero no saberlo. Claro, entonces toda la gente que se benefició de las casas que abandonaron millones, no solo los pueblos, los judíos, la acogieron y tenían casa gratis. O sea, es decir, esa gente era cautiva del nazismo, es decir, coño, les había beneficiado con una casa, no es poco, ¿no? Y en el País Vasco igual. Todos esos huecos no son inocentes, no es voy a matar a un tío que me cae mal, no, matar a un tío porque luego, desde luego otro como él no va a ir ahí, porque va a tener bastante miedo. Entonces, todo se ha deformado de esa manera, es una manera de hacer otra sociedad, ¿no? En el documental se habla de un caso de corrupción policial en la policía municipal en San Sebastián, que creo que eso le marcó mucho a Gregorio. A partir de ahí... Porque esa historia que nunca se consiguió saber la verdad, había, bueno, normal, la Guardia Municipal también está trufada de gente de Batasuna, de Borrocas, pero sí que se identificó... De Tarras. Claro. Sí se identificó claramente que había dos que colaboraban con ETA, dos guardias municipales. Y al mismo tiempo había una historia de una venta de chatarra, es decir, muchos de los coches que la Guardia Municipal cogía porque estaban ya para el desguace, bueno, pues luego se vendían esos coches de una forma fraudulenta y entonces ahí se mezclaron unas historias donde ETA estaba de por medio. Pero Gregorio, bueno, que se metía en todo hasta el final, bueno, pues en esta historia estaba muy obcecado, pero no contaba con la ayuda, por supuesto, no de O'Donnell Orza, nadie del ayuntamiento y no del jefe de la Guardia Municipal tampoco. Y ahí lo pasó mal porque se sintió muy solo. Y además, en diciembre, matan a Morcillo, que era algo de la Guardia Municipal, un cargo de la Guardia Municipal. El jefe, ¿no? Sí. Bueno, el jefe era Santa ¿No? María, pero bueno, vale. Él tenía un puesto. Y a Gregorio aquello le hace darse cuenta que está metido como en una historia muy, muy complicada, muy difícil, muy turbia. Muy mafia. Sí, todo era muy turbio, porque ahí se mezclaba eso, pues el dinero, ETA, la chatarra, todo. Y pasó, y lo cuenta Ana muy bien, unos meses que Ana dice no era él, o sea, era un hombre que estaba muy, muy apesadumbrado, muy preocupado, no tenía su alegría, dice. Estoy retransmitiendo el documental, que vamos. Y bueno, y en enero ya lo matan. Claro, porque ahí se pierde la confianza también, claro, la institución pública. Claro, porque es que al final la Guardia Municipal, que es una entidad con la que estás todo el día, porque el Guardia Municipal es el guardia de proximidad, es el guardia cercano, también está trufado de tarras, pero al final es que esa es la sociedad vasca. Están en todos lados. ¿Trabajas en Madrid, María? Trabajo en Madrid. Porque esos huecos se han rellenado. Bueno, mi casa está en San Sebastián, yo sigo empadronada en San Sebastián y cuando la gente me pregunta ¿dónde vives? Yo digo en Madrid, en San Sebastián y mi marido me dice no, ¿vives en Madrid? Ahora no. Acéptalo, María. No, yo trabajo en Madrid, pero mi casa está en San Sebastián. Lo que pasa es que, bueno, conseguir trabajo en San Sebastián es muy difícil porque esos huecos no me los dan a mí. O sea, es muy complicado, nadie quería darme un puesto de trabajo, que a lo mejor tampoco estaba capacitada, pero... Y en cambio en Madrid es más fácil y la sociedad es muy acogedora y enseguida aquí encuentras una plaza para trabajar. Iñaki ha querido contar la historia de las víctimas del terrorismo y de lo que fue aquel terrorismo en los años más duros para los jóvenes, para las generaciones, que eso les suena como si hablaras de la antigua Roma. Es para los jóvenes, para los mayores ya
O sea, Pero me parece interesante porque vosotros erais muy jóvenes también cuando empezasteis a dar la batalla y en la juventud está parte de la esperanza. Y yo creo que ahora mismo sí que hay una juventud que se está revelando a través también de redes sociales, que están de verdad reaccionando a lo que es la manipulación, al relato. Esos jóvenes yo creo que saltan además unas generaciones que hemos sido lamentablemente cómplices de todas estas cosas. Ya desde aquel mayo del 68 hemos heredado ciertas cargas, ciertas mochilas ideológicas. En cambio, estos jóvenes, es verdad, en eso no saben lo que fue ETA, pero por otra parte está por ellos mismos desarrollar quizá ciertos valores morales. Claro, nosotros una de las cosas que hacemos, yo estoy en la Universidad CEU San Pablo, en el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, y uno de los proyectos, además de hacer documentales como el que hemos hecho con Iñaki, es ir a los colegios en primero de bachillerato con una víctima y hacer una charla. Y entonces van a Iríbar, Ana Velasco, Dani Portero, Conchita Martín, y les cuentan. Entonces muchas veces los jóvenes no saben ni a qué vienen, entonces les toca, tenemos una charla, entonces vienen como diciendo, a ver qué... Y empiezan a escuchar a la víctima, y yo que suelo estar viendo, les notas que alucinan, porque esta historia se la hemos hurtado, pero ellos tienen todo el derecho a conocer esta historia y sus padres tampoco les han contado, porque es muy difícil llegar por la noche con la croqueta a decir, pues te voy a contar quién fue Miguel Ángel Blanco. Yo como madre entiendo que no es un tema de conversación que salga. Y entonces cuando tú les cuentas cómo nació ETA, las consecuencias que ha tenido, lo que son las víctimas del terrorismo, la memoria, la verdad, la justicia, bueno, entienden perfectamente y se ponen en situación y se ponen como, no te digo beligerantes, pero es un tema que les empieza a importar. Entonces, luego hacemos un concurso que se titula ¿Qué es para ti el terrorismo? Bueno, y no sabes los trabajos que hacen, lo imaginativos, las cosas que se les ocurre presentar y cómo luego te cuentan que esa noche llegan a casa y les preguntan a sus padres. Y entonces, claro, todos sus padres tienen una historia que contar porque todos hemos vivido el terrorismo en nuestras generaciones, bueno, a lo mejor unos de una forma más cercana, pero en los telediarios, con el vecino, porque vives en Madrid, porque, bueno, entonces descubren que sus padres han tenido una historia con esto. Y bueno, pues es una forma de despertar muchas conciencias y luego, bueno, el documental de Iñaki nos vale muchísimo también para presentar a muchos jóvenes. Pero eso antes has dicho, he entendido que los jóvenes tienen la mente en blanco o algo así, no sé si has dicho, pero yo a veces prefiero que la tengan en blanco. Por eso digo que, prefiero que la tengan en no blanco, tienen el prejuicio que ya teníamos nosotros, claro, que no les enseñen nada. Porque el gobierno que tenemos, y en el País Vasco, imagínate, yo creo que hay un 5% de los colegios que han mandado a los chicos al memorial. Pues claro, un colegio, en cualquier colegio del País Vasco, con que haya un padre que diga, bueno, esto es de las víctimas del terrorismo y las del franquismo y las cunetas, y adiós, se acabó el plan de ir con los niños al memorial, ¿no? Entonces es mejor que lo tengan en blanco. El lienzo en blanco. Sí, porque lo que les puede llegar indirectamente también es como negativo, confuso, ¿no? Está Bildu, o sea, está un tío que dicen que se tarra ahí dando una charla en el Congreso hablando de vivienda, que te parece estupendo, ¿no? Y tal. Y dices, bueno, este no habrá sido terrorista, digo yo, o me parece contradictorio. Y es mejor porque yo creo que bueno, la labor que hace el CEU se puede hacer aquí, en España, iba a decir, en el resto de España, pero no en el País Vasco. Pero los jóvenes siempre se rebelan se rebelan o son una sorpresa. Las nuevas generaciones hemos sido una sorpresa, todo siempre ha sido una sorpresa para los que controlaban, dominaban o creían que el mercado iba por aquí o la política por allí. Es una sorpresa. Además puedes ir a los hechos. Y los hechos afortunadamente están grabados, hay periódicos, hemeroteca y tal, y eso es sostenible. Para la memoria es fundamental, ¿no? ¿Han cambiado cosas en estos 30 años, María, para ti, personalmente? Bueno, sí, claro, en lo personal depende en qué momento de mi vida, pero sí, no es lo mismo vivir en el año 95, el atentado de Gregorio, que fueron unos años muy difíciles y muy complicados, a vivir ahora en Madrid en un ambiente, bueno, pues mucho más cómodo, mucho más abierto, mucho más libre, mucho más feliz. Políticamente estamos mucho peor, entendiendo que no nos matan, lo cual ya es muy bueno, pero sinceramente a mí hace 30 años me cuentan que ahora Arnaldo Otegi va a ser el socio prioritario y más leal de este gobierno y no me lo puedo creer, que a Merche Purla le van a dar en el Congreso de los Diputados el premio a la mejor parlamentaria y digo, no me puedo creer que la prensa esté en connivencia
o que mayoritariamente los alcaldías del País Vasco sean de Bildu y que el año que viene tengamos un lehendakari de Bildu, que las víctimas estén en el olvido y que nuestros jóvenes no saben quién es José Antonio Ortega Lara, pues sinceramente es muy desolador, porque mientras tanto por el camino hay 853 personas que han sido asesinadas y miles de familias destrozadas y un éxodo vasco, y sin embargo estamos peor que hace 30 años. Cuando matan a Gregorio, bueno, parecía que la sociedad todavía era una sociedad moralmente más decente, y sin embargo ahora hemos pasado página. Sí, que estaba menos en ellos y nosotros. Eso es. Pues claro, siempre es verdad que la moral depende de qué grupo estés. Claro. O sea, tú lo de no matarás en general es no matarás a quién. Porque al final es un comportamiento tribal en ese sentido. He visto entrevistas tuyas, María, porque como cuentas todo. Sí, digo, pues vamos a repetir todo lo que ella ya nos ha contado de ese momento en la Cuento cepa. demasiado. Es decir, no, pero está muy bien que lo compartas con nosotros porque queremos saberlo. Pero en una de esas conferencias que va María y la que revuelve a todo el público, de repente se le ocurre apelar al PP y a Vox. A ver si esto se soluciona. La que se armó. Claro, porque casualidad estaba Cayetana Álvarez de Toledo y Pepa Millán. Yo a mis intervenciones siempre voy con los papeles escritos, porque yo no improviso, no soy capaz. Y yo ya tenía escrito hacer un llamamiento al PP y a Vox, porque creo que es lo que mayoritariamente la sociedad que vota PP y Vox quieren, que es que se pongan de acuerdo y que construyan una verdadera alternativa, pero una alternativa bien cimentada, o sea, que no se tambalee, porque vamos a tener enfrente al Frente Popular, que va a hacer lo indecible por intentar acabar con ese gobierno si es que llegan a gobernar. Y casualidad estaban Cayetana y Pepa Millán, que no les hizo mucha gracia que yo me pusiera a decir aquello. Me falta decir, daros un abrazo en este momento. Bueno, yo me hubiera encantado, no me atreví, pero pero no cayó muy bien aquello. ¿Y eso lo ves posible o no? No, lo veo muy difícil, porque no hay más que ver lo que ha ¿Cómo te costado. lo explicas? Pues porque creo que no están entendiendo o no quieren entender la gravedad del momento. Es decir, que son conscientes de la gravedad del momento, pero lo malo no son las joyas de Zapatero, no es la mujer de Pedro Sánchez, no es el hermano, no es el fiscal, que esos son como las pruebas de la enfermedad gorda. La enfermedad gorda es que tenemos un Frente Popular que quiere romper España de verdad. O sea, es verdad que no van a coger y van a hacer así. Y no van a consentir que gobiernen ningún otro más que ellos. Si es ellos, y además van a hacer que esto sea un Estado plurinacional, porque como a quien hay que dar gusto es a los nacionalistas, que son quienes les sostienen, convertiremos Cataluña, País Vasco, Navarra y cuidado con Galicia en, bueno, pues en pequeñas naciones. Seremos, pues no sé, un Estado de nación de naciones, que ya dijo Zapatero que al final... Y ese es el problema, que los de enfrente tienen muy claro su proyecto. Es inconcebible, si esto que está pasando hubiera sido el PP o Vox, bueno, ¿cómo estarían? Estarían ardiendo las calles. No, ya no estaban. Y sin embargo, como ayer todos en el Congreso, bueno, sí, pero no, nadie plantea que se rompa el gobierno, nadie plantea poner unas elecciones nuevas más allá del PP y Vox. Entonces, que el PNV, que Junts, que RC, que Bildu estén aguantando todo esto, estos que nacieron en una moción de censura para acabar con la corrupción, que hay que recordarlo. Dices, hombre, no puede ser. Entonces, claro, tienen un proyecto de fondo que les une y que es muy fuerte. Entonces, el PP y Vox tienen que darse cuenta que contra eso ellos tienen que ponerse ya a trabajar en una alternativa sólida, seria y muy contundente. Sí, pero es verdad que el signo de los tiempos es un poco que el mayor incentivo de la política es la política. Es estar ya, ahí. Pero... Ya. Que es algo que es verdad que no es el legado ni de Gregorio ni tuyo, María. No. Pero yo creo que están obligados o la realidad les va a abocar a que se entienda la derecha de alguna manera, porque es que no dan las cifras, no dan. Puede pasar cualquier cosa. Ahora vivimos en un estado de sumergido en la conspiración, ¿no? Que viene la extrema derecha, entonces todo discurso es ese. Hemos hecho mal, pero la extrema derecha será peor que gobiernen esos de enfrente, como decía Rufián. Y es que yo lo que no quiero es que gobiernen estos. ¿No? O sea, usted es corrupto, tal, no sé qué, pero no quiero que gobiernen. Entonces, con ese argumento, pues hay mucho votante que lo compra, ¿eh? Sí, sí, mucho claro. votante. Sí, sí. Y no hay más explicación, no hay que hacer ningún programa. Como no me votes a mí, vienen estos.
¿Quiénes son esos la ultraderecha? Es una cosa que no sé, Italia no se ha incendiado por tener, ¿no? Ni Argentina, o sea, ni en los lugares donde ha estado gobernando Vox hace años. Nadie sabe si estaba en Castilla-La Mancha, no estaba en Castilla-La Mancha, o sea, es decir, no pasa nada. Y entonces, eso es como es un argumento emocional, pues es difícil de extender en esos ámbitos de indecisos, ¿no? Que sean la clave para ganar unas elecciones. Si exceptuamos la riada de nietos que nos van a venir de Cuba y de Argentina para alterar todavía el censo y ponerlo todo más difícil, ¿no? Claro, son dos partidos, pues como pasó también en Euskadi, bueno, hay muchas experiencias así, con EA y el PNV. Al final acaban gobernando juntos. Cada uno tenía se repartían las consejerías y a correr, ¿no? Y aquí, pues hombre, en España y con muchísimas más razones tienen que tener como la parte contratante de la primera parte van rompiendo y luego ya pues dejan lo básico de un contrato con tal de seguir. Pues claro. Pasa que yo no sé cuántas veces se tiene que reinventar la derecha o el PP. Porque yo creo que el votante de derechas o del PP tiene claro más o menos ciertos básicos. Lo que pasa es que... Una cosa, pero es que ya es por encima de eso es la política general, porque o sea, lo que tienen que pensar es en España, en el país, ¿no? No, es que, claro, el partido que se escinde dice, pues yo me he escindido porque no me gustaban cosas de este partido. Bien. Y le quiero comer el electorado, ¿no? Y el partido mayoritario de los dos, pues dice, bueno, esto ya me lo voy a comer dentro de poco. Es una cosa... A sus cositas. Son cositas. Entonces, lo importante es el país y hasta que alguien no diga, por el país nos tenemos que juntar y mira esto que... De esta lista vamos a juntar lo básico, ¿no? Sería el sentido común, el triunfo del sentido común, que es complicado. Pero ¿qué es lo que yo creo que la gente quiere? Ver que se sientan, que llegan a un acuerdo y que son capaces de poner en común lo que les une, porque que es que son lo mismo en muchas cosas. Es decir, que Santi Abascal ha militado en el PP no sé cuantísimos años. Entonces, que tampoco es que venga de la estratosfera. Entonces, sí que es verdad que si son capaces de poner en común lo que les une, bueno, pues tienen que dar una cierta garantía y seguridad a los millones de votantes que les queremos votar. Que les queremos votar y a veces parece que dices, pero si parece que no quieren que les votemos, porque están eso, quítate tú para que me ponga yo y están eso, ya voy a hacer que desaparezcas o yo te voy a sustituir. Que no, hombre, que no. Que hay un bien mayor que es España, que no es ni PP, ni Vox, ni Abascal, ni Feijóo. Bueno, pues ya no sé cómo hay que decírselo, porque yo creo que ellos ya nos han escuchado, lo han entendido y sus propios votantes se lo han dicho. En las 4 últimas elecciones autonómicas se lo han dicho claramente. Y en el espíritu de Gregorio estaba, por ejemplo, la conexión con la ciudadanía y con el ciudadano, que ahora se produce exactamente lo contrario, es que las élites van por un lado y la gente va por otro. Pero te sientes rehén, porque es como que no puedes conectar con quien te manda y con quien votas. No sé si tienes tú esa sensación, Por eso María. yo creo que es el momento de la sociedad civil. Es decir, yo creo que hay tal desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los ciudadanos tenemos que hacerles entender a los políticos que les votamos, pero nuestro voto no es gratis. Nuestro voto es a cambio de cosas. A mí esto de que el político te prometa una cosa y luego haga la contraria, oye, mira que no, esto es, no sé, como te das la mano con alguien... Esto significaba un cierto acuerdo. Entonces, los políticos tendrán que entender que nos van a decir qué van a hacer para que les podamos votar. Y que nosotros, como sociedad civil, más allá de que cada 4 años estemos en las urnas, hay que estar muy presentes en las calles, en las charlas, en las conferencias, en los documentales, diciendo qué es lo que queremos. Porque si no, no escuchan al ciudadano de a pie. Ellos viven en su mundo, viven sus problemas, se inventan problemas que no son los nuestros, porque los problemas de los que hablan en el Congreso dices, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? Si yo no tengo nada que ver con eso, ese no es mi problema real. Ya. En fin, pues nada, que Iñaki, enhorabuena por tu documental. Gracias. Ahora se avecina también el de Miguel Ángel Blanco, ya veremos a ver. Sí, se ha hecho algo, se está haciendo, ¿no? Sí, se estrenará creo en Netflix. Y creo que sobre Gregorio también hay otro en Movistar. No, de Gregorio sí hay uno que hizo el Diario Vasco paralelamente al nuestro, sí. Es inferior. El tuyo es el mejor. Es inferior, el hombre. Sin duda. Sin duda. No, sí. Porque además yo no sé qué haces, que le sientas allí en la silla y la gente, o sea, le sacas todo. Bueno, intento sacarle todo. Bueno, y en esa escuchas. entrevista, las entrevistas que le hice a María y a Ana no eran para la película, pero pues hay unas entrevistas tan
especiales y tan buenas que, Tan emocionantes que también. eso son el eje de la película, ¿no? Porque él lo hace muy bien, ¿eh? Fíjate que a mí me han hecho entrevistas. Consiguió, esto fue el año pasado, no el anterior, que yo llorara recordando el atentado de Gregorio. Bueno, fue sin querer. No, hombre, ya, pero quiero decir que... Sí, pero algo hace. Pero algo hace, porque yo lo he Sí. contado 1000 veces, intento darle naturalidad al tema, bueno, pues contándolo otra vez para la entrevista a Iñaki, que no era para el documental, es verdad, es para ese archivo que le está haciendo. Bueno, hubo un momento en que me puse a llorar y le dije, es que cortar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y dije, Joder, ya. madre mía, yo hacía que no lloraba mucho tiempo, por esto, mucho tiempo. Y sin embargo, Iñaki, bueno, pues te consigue situar en el momento y te consigue, bueno, pues poner muy, muy a flor de piel los sentimientos, con lo cual eso es muy bueno. Claro, claro, Desde no, luego. es que yo quiero saber, no, quiero meterme más en la... para que el público, el espectador, pueda empatizar con la persona que tiene delante, ¿no? Entonces yo estoy ahí metiendo en eso. Y entonces la diferencia, fíjate, con ese otro documental que se hicieron prácticamente a la vez, es que aquel, bueno, ahora te va a parecer, es que aquel lo han hecho periodistas. Bueno, No pasa nada. no tengo nada contra los periodistas, pero han hecho un reportaje periodístico, digamos. Pues yo no hago vídeos, quiero hacer cine, es decir, transmitir más cosas que los datos, ¿sabes? Entonces, Además tiene mucho valor, porque ahora la memoria que va por ley, pues la memoria de Iñaki es otra cosa. ¿No ves Bueno, ficción? Te escucho en una entrevista que no ves casi ficción. No suelo ver. Porque tú la realidad ya tienes suficiente. No me leí Patria. Todo el mundo, ¿te has leído Patria? No puedo, yo tampoco, no puedo. Frank. ¿Has visto la serie? Digo, pues no puedo, de verdad. Y mira, fui a ver La Infiltrada porque me lo recomendó Jaime Mayor. Vete, le dije, Jaime, que no, porque esto me revuelve muchísimo. Y me dijo que te va a gustar y además la tienes que ver. Y como generalmente le hago caso, pues le dije a mi hija, vente conmigo, que yo creo que voy a llorar muchísimo. Y me gustó la película y me gustó Un fantasma en la batalla también. Y me parece que tiene mucho mérito y que me parece que hace falta que a través de ficción nuestros jóvenes conozcan una realidad. Claro. Y creo que es una manera muy buena, bueno, pues de que conozcan algo, porque ellos se creen que esto es mentira y ha sido verdad. Y ha sido verdad. sí. Salvando todas las distancias, tampoco he leído Patria, porque me pasa un ¿A poco tú lo tampoco? mismo. No, Pero bueno. me pasa un poco lo mismo. O sea, vaya, Porque- qué descubrimiento. Sí. A mí me lo tengo ese recomendaba- rechazo hacia, recuerdo hacia que que me me lo- ficcionen algo que tengo tan cercano. Claro, a mí Y me pasó tan eso. real. A mí me lo recomendó Jaime Madre. Yo le dije, tienes que leerlo, maestro. ¿Patria? Ah, pues En a su mí. momento, Ah, el libro. sí. Yo- y lo tenía en la mesilla, lo tuve 7 meses, 8 meses, porque lo conocía a Aramburu antes de esto, y se lo dejé a mi suegro, que se lo leyera. Pues yo se Pero lo no di a mi leí. hijo y mi hijo lo leyó y se quedó, me vino y me dijo, ¿pero esto ha sido así? Y le digo, hombre, tesoro, que vives en San Sebastián. Pero bueno, pues viviendo en San Sebastián mucha gente Sí, no se enteraba de cuál era la realidad. claro. Claro. Sabater decía, joder, gente con 50 años leyendo este libro se ha dado cuenta de lo que pasaba ahí, Sí, a sí. 50 kilómetros donde vives, o a 100 o a 200. Y yo, bueno, aunque sea Y más tarde, Sabater. aunque sea, claro, decía, claro, es que Claro, la gente sí. dice, esto pasaba ahí, y digo, tío, que tú no estabas. Claro. ¿No? Incluso Queremos vascos olvidar también, lo que queremos olvidar. Claro, la distancia que ha habido con aquello también ha sido un añadido negativo a todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? A que cómo ha perdurado todo. Porque también el resto de España pues estaba mirando aquello como, bueno, ya se acabará, ¿no? Bueno, ya se acabará, no se acababa. Pues la lacra. Es que hay Sí, una lacra, joder, digo. pero miraban como si fuera aquello Sí, claro. Suecia, o sea, ¿no? Que está ahí, que está pegado a España. Eso o sea, es. esto es España. Eso es que no son irlandeses. No. Pero... Que son españoles, sí. Y encima tú les estás pagando y les estás subvencionando. Claro. Bueno, María, Iñaki, que sois excelentes. Bueno, gracias, pero sí. Sois de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Se nos hace corto estar aquí ya. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias, nada, gracias. muchas Nos volvemos a ver. Gracias, Nuria. Ha sido un placer venir a verte, de verdad. Bueno, igualmente. Gracias. Queda muy bien. Gracias, Queda muy Iñaki. bien.